Bueno, gracias muchachos y muchachas por estar acá de nuevo. Vamos a esperar que se vayan conectando las personas. Ahí ya estamos haciendo una segunda transmisión. Vamos a empezar a hacer una segunda transmisión. Y lo voy a dejar como pin. Vamos a empezar la segunda transmisión. Nos quedó un poquito corto como el inicio. María Angélica, un abrazo gigante. Alex, un saludo al parcero de MP4 Pro que está por acá conectado. Yo lo conocí en la vida de realización audiovisual y demás, y fue un gran asistente para mí. Muchas gracias, Alex. Y se van conectando las personas. Estábamos hablando de dirección de fotografía, entonces esperemos un momentico que David Horacio se conecte para poder seguir esta charla o esta, digamos, como conversación con los parceros y poder como seguir aprendiendo un poco de ellos también, ¿no? Una vez ustedes ya saben quién es David, es director de fotografía de Medellín. Él estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Antioquia y tiene una maestría en comunicación digital, ¿no? ¿Sí o qué, David? La maestría mía es en comunicaciones y tiene una línea como de comunicación digital, y yo la hice pues como en un análisis de cómo la dirección de fotografía había cambiado con la aparición de la tecnología digital. Eso fue como lo que se hizo, ese fue el trabajo. Súper. Entonces fue como un trabajo de análisis de películas y de aplicación de cosas como en un corto y en un documental y tal. Súper. Bueno, vamos a seguir aquí con, digamos, como unos ítems, porque digamos que también una hora uno siente que se va súper rápido, pero a la hora del té es así, es volando, mientras uno está charlando chévere y uno está como compartiendo esas experiencias y digamos como esos momentos, esto se va así volando. Entonces vamos a definir unos ítems así súper rápidos. Uno, me gustaría que habláramos sobre, por ejemplo, la relación de dirección de fotografía con la casa de rentals, que es como cuando, digamos, como ya se decidió afrontar ese proyecto y demás, cómo hace toda la parte de selección de equipos, cómo se hace la parte de, digamos, escoger cuál es la casa de rentas más indicada o cuál es la casa de rentas, digamos, que se acopla con el proyecto. Ese me interesaría también abordarlo. Me gustaría hablar un poquito como desde la parte ya, como para ti, la parte técnica en equipos. O sea, posiblemente hablar un poco como tipo de cámaras que has trabajado y que, digamos, Empecemos por la primera de una. De una, hágale. Empecemos de una. Entonces, por lo que... la primera es... no, empecemos por... O sea, es esa, la comunicación entre la casa de rentals cuando se afronta un nuevo proyecto y la dirección de fotografía. Bueno, primero que todo, casas de renta, lo primero que hay que tener en cuenta es el productor. Eso es lo primero realmente que hay que tener en cuenta. Porque dependiendo del productor y las condiciones con las que se hayan dado con el productor, ya van a haber ese productor te va a dar unas líneas frente a muchas cosas, frente a escala presupuestal del proyecto, frente a acuerdos. Por ejemplo, a veces los productores tienen acuerdos ya con ciertas casas de renta. Por ejemplo, otros productores se pudieron haber ganado un premio con una compañía de equipos. Otros productores, por ejemplo, te van a pedir que sea una casa de renta de X ciudad o de X lugar, ¿sí? Por ejemplo, dependiendo de la producción, te pueden pedir unos requerimientos técnicos. Digamos, si vas a trabajar por una compañía extranjera, entonces probablemente te va a pedir X protocolos, X cámaras, por ejemplo. Pueden haber unos perfiles, por ejemplo, Netflix mantiene. Yo no he trabajado directamente para Netflix, pero he tenido cercanía ya como con los protocolos y las cuestiones que se manejan, y digamos, hay una cantidad de cámaras que son, por ejemplo, las específicas. En ese sentido, pues eso te va a filtrar qué compañías tienen ese tipo de equipos que se están buscando. Entonces, lo primero que hay que pensar cuando piensas en casas de renta es pensar en la producción. Después de la producción, es la producción. Después es pensar cuál es tu nivel de influencia real en esa decisión.
porque es que a veces ni siquiera es tu decisión, a veces ni siquiera la influencias, a veces lo que te piden es una lista de equipos. Okay. Y tú se la entregas al productor, y el productor, dentro de los convenios que él pueda tener, dentro busca de la forma de cumplir esos equipos, dentro de lo que sea, lo consigue. Eso es a veces. Otras veces sucede que el productor te dice, sí, me gustaría que me recomendaras un lugar, e incluso eso influencia mucho la negociación, porque es que a veces vos puedes negociar solo tu trabajo como foto y ya está, digamos, entre tu sueldo, por decirlo así, ¿cierto? Otras veces vos puedes negociar y esas cosas se pactan. Vos puedes negociar tu sueldo con una cantidad de equipos extras y ya tú miras dónde los consigues y les tienes que responder a los productores por lo que te comprometiste. Claro. En otro caso, por ejemplo, puede llegar a pasar, yo incluso lo he llegado a hacer con comerciales, que he llegado a contratar hasta el crew completo con equipos. O sea, como que, ve, yo te cobro tanto por hacerte ese todo el departamento de foto. Y te pongo este tipo de equipos y este tipo de cosas, y te incluyo el crew suficiente para que se haga aproximadamente tanta gente. Y lo hacemos completo. También ha sucedido. E incluso a veces, por ejemplo, con mi parche de foto, pues, ha habido ocasiones donde yo veo que un proyecto tiene condiciones de pago complejas. Y si, por ejemplo, yo puedo, yo más bien le digo a mis parceros, parce, ve, hay menos plata, pero vamos a pagar de una. E incluso yo como foto a veces he contratado mi departamento completo al productor. O sea, entonces eso depende demasiado y depende de cada proyecto. También pasa, por ejemplo, en comerciales, lo más usual es que tú mandas una lista de equipos y el productor lo gestiona. Y creo que hasta incluso es la derecha. Ahora, ya cuando te empiezan a participar de esa decisión y cuando tienes participación en esa decisión, pues te empiezas a preguntar muchas cosas. ¿Qué equipos tiene cada compañía? ¿Qué precios maneja? ¿Qué garantías? Porque es que todo eso depende. Por ejemplo, hay compañías su nivel de seriedad en la contratación es pertinente para trabajar cierto tipo de proyectos. ¿Por qué? Por los seguros, por ejemplo, que tienen los equipos, por los protocolos de seguridad. Vos muchas veces no vas a querer, así te entreguen una cámara muy, muy tesa, vos no la vas a querer, por ejemplo, tener sola, y que a vos te entreguen una Alexa y vos tenerla ahí. Vos querés que esté un equipo de trabajo con esa cámara, que esa cámara tenga unos protocolos de seguridad, que eso esté bien. Pues como que depende de muchas cosas, pero también la casa de renta puede ser simplemente un amigo que tiene una cámara. Entonces eso es una interacción continua entre presupuesto, producción, necesidades, crew. Por ejemplo, la casa de renta influencia mucho el crew también. Generalmente hay algunos roles como el segundo de cámara, por ejemplo, que es directamente relacionado con la casa de renta. O sea, eso hay veces ni siquiera tú puedes tener la oportunidad de escoger exactamente de pronto qué tipo de personas va a ser mi segundo o mi DP. Mi DP no, mi DP. Lo que sucede muchas veces es que uno tiene en las casas de renta cierta gente con la que trabajas más. Y también depende de las personas. Por ejemplo, o sea, tú puedes pedir, vos puedes conocer un técnico. Vos puedes conocer un técnico y ese técnico tener certificación de Congo, de FDA y de Hangar. Pues entonces eso significa que a él le sueltan equipos de esas 3 compañías en Bogotá, por ejemplo. O por ejemplo en Medellín vos puedes tener un gaffer que le sueltan equipos en también 3 o 4 compañías. Entonces vos sabes que si te gusta trabajar con él, vos vas a poder trabajar con él, porque a él le sueltan los equipos. Entonces, como que en general yo diría que uno sí escoge su equipo. Y en general creo que es muy importante escogerlo, sobre todo el gaffer y el primero de cámara. Esos dos son exacto, ¿cuál es ese? ¿Y por qué el gaffer y por qué el primero de cámara? ¿Cuál es ese, digamos, para un director de fotografía, cuál es como clave, digamos, los perfiles claves de un director de fotografía con su equipo? Pues si vas a llegar a tener un camarógrafo. Sino porque aquí en Colombia usamos mucho todos que el cámara es uno mismo. Es el mismo director de fotografía. Pero no siempre. Y además porque no siempre es una sola cámara. A veces, exactamente. A veces son más cámaras. Y además no es la vida. O sea, uno también
va a envejecer. Y hay veces el ritmo que ejerce ser camarógrafo como tal es otro. Ser camarógrafo es exigente, pero yo lo diría que más allá de eso, es un tema que depende de lo que estés haciendo, depende de las cosas, también es bueno sentarse en el monitor y a mirar muy bien lo que está pasando. Eso también, eso como que depende de muchas cosas. O por ejemplo, si vos no sos un Steadicam Pro, por ejemplo, han habido cortos o cosas donde yo me fui una vez para Bogotá para hacer un corto y estuve como un mes aprendiendo a balancear el steady y a hacer una cantidad de cosas. Y sí, pues lo hice porque en ese caso no había de otra. Pero la realidad, hay por ejemplo, es que uno no puede aspirar, uno no puede aspirar a saber todo, uno no puede aspirar a saber todo y a todo hacerlo. Entonces también es respetar. Si vos tenés un operador de grúa para X cosa, un tramoyista, tal, si a veces vos vas a hacer cámara en mano, listo, qué bien, pero entonces tenés que estar consciente de lo que significa también, por ejemplo, a nivel físico. Por ejemplo, cuando vos vas a hacer cámara en mano, vos tenés que hacer una preparación física seria, salir a trotar todos los días, hacer todo hacer ejercicio, calentar brazos, hacer calentamiento, tener por ejemplo, el último ropa. El último corto que hicimos, que fue todo en cámara en mano con una Alexa Classic gigantesca, todo en cámara en mano. O sea, vos coges la cámara un rato, pero vamos, ¿cómo estás a las 12 horas de rodaje? Ajá, total. Entonces, entonces es tener una disciplina, y a vos eso no te puede llegar de sopetón. Vos tenés que estar en ese estrés de físico desde mucho antes para que cuando llegues al rodaje ya estés preparado. Entonces, listo, entonces un camarógrafo es súper importante. Un camarógrafo es súper importante. Un foquista, total, pero total. Obvio, esos son los ojos del DP. Han habido proyectos donde, o sea, incluso han habido proyectos donde yo mismo he hecho el foco. Por ejemplo, en la calle Estéreo, prácticamente el 100% del foco lo hice yo mismo. Pero hay proyectos más o menos exigentes en cuanto al foco. Por ejemplo, hay focos que son fijos o focos que vos sabes que va a tener tiempo para marcar. Pero si tú tienes un corto o una película donde es todo cámara en mano persiguiendo los personajes, vos no vas a tener ni las manos ni la velocidad. O sea, y en la mayoría de los casos va a ser mejor siempre tener, por ejemplo, un foquista. Un foquista, así sea, claro. ¿Por qué? Porque es que la gente muchas veces, y sobre todo esta generación, está muy acostumbrada a trabajar para pantallas pequeñas. A que todo lo vemos en una... El YouTube ni siquiera lo abrimos a full screen, lo vemos por allá en una cosita chiquitica. Total. ¿Cierto? Ay, pero es que no siempre vas a salir a cine. No, pero vas a salir a pantallas 4K de 55 pulgadas que la gente las vea a 3 centímetros así de la cara. Y ahí es donde vas a empezar a ver, tanto en esas pantallas como en una gran pantalla, puta, el foco. Ajá. Y si el foco está malo, te cagas. O sea, si el foco no funciona como con el feeling de la película, porque pueden haber películas donde no siempre la actitud es tener el foco 100% todo el tiempo. Hay películas donde el foco se mueve, hay películas donde el foco es completamente vital, pero el hecho es que si el foco no está como debe ser, se perdió la película. O sea, entonces, valioso. Entonces, cámara, foco. Si necesitas un foquista, y un foquista que además tenga, por ejemplo, capacidades de enfocar inalámbricamente sin ver, sin marcar, que son foquistas que tienen una profesión, que tienen una seguridad en lo que están haciendo, una experiencia, que saben de óptica. Un foquista teso te puede decir, ese lente, miran la temperatura del ambiente, ese lente se te condensa en 43 segundos. ¿Sí? Entonces vos eso lo puedes tener en cuenta hasta en un plan de rodaje, porque vos sabes cada cuánto el lente va a estar teniendo X cosa. Entonces, el foquista, súper clave. Y el gaffer, total. Porque, por ejemplo, hay unos gaffer con los que uno tiene que, pues, primero es establecer muy claramente cuál es la escuela, digamos, del gaffer. Porque, por ejemplo, hay gaffer, y eso sucede además a nivel internacional, porque hay gaffer que tienen una relación con la luz de que ellos son los que hacen la luz y tienen como eso, y eso depende mucho del país, de la persona, de dónde se haya formado la persona. Entonces hay gaffers como que vos tenés que saber con qué tipo de gaffers estás relacionándote,
Por ejemplo, hay asuntos técnicos de la iluminación que yo no tengo yo a veces no las comprendo del todo. Por ejemplo, temas de los voltajes, de las conexiones de cierto tipo de luces o de los cuidados. Pero yo no puedo tener un gaffer que esté peleando conmigo frente a un trabajo que yo hice de preproducción fuerte, de cómo era X iluminación, donde además siempre abro la puerta que si el gaffer quiere estar, esté, y que si quiere ir conmigo, y eso es lo mejor, poder ir a una locación con tu gaffer, pensar, listo, entonces qué luces vamos a montar aquí, qué le vamos a poner, tan... Y aunque de alguna forma la propuesta de iluminación es tuya y vos sos el que se va a trasnochar pensando esa vuelta con el director y una cantidad de cosas, el gaffer es vital, porque es que el gaffer está en sintonía con esa propuesta y el gaffer te va a ayudar a mejorarla y a que sea más potente y más bonita y más pertinente y más efectiva para la producción en términos de dificultad. Por ejemplo, vos como fotógrafo puedes pensar que necesitas una luz, no sé, X luces o tapa tal cosa, y resulta que el gaffer te dice no necesitas eso, puedes trabajarlo con una cosa más pequeña y te ayuda. Entonces, eso conecta mucho a la pregunta de una vez. Los saludo a Jorge William, a Rueda Cámara, saludo a todos los parceros que están ahí conectados. Obviamente los invitamos a que hagan preguntitas para que también esto sea como una forma de conectarnos, dinámica, chévere. Y Jorge William nos pregunta, o te pregunta, dime. Yo cierro esta pregunta. No, pero conecta súper bien. No es que conecta súper bien, porque bueno, hasta dónde permites que el gaffer, el primero de cámara o el colorista, digamos como que influya en la toma de decisiones en un rodaje. Así se la entendí yo. Voy a terminar la anterior. Los otros roles no es que no sean importantes, son muy importantes. Por ejemplo, un buen segundo de cámara te puede dañar un rodaje o te lo puede arreglar. Total. Un mal segundo de cámara te deja caer la cámara, te la descuida. O un lente. Un segundo de cámara tiene que hacer 100 tareas. Organizar, cargar la cámara, cambiar los lentes, tenerla funcionando bien, cuidarla, llenar reportes, pues es una cantidad de cosas. Entonces, lo que sí es importante, cuando hay momentos donde uno no puede escoger particularmente con quién, pero lo que sí es muy importante es que sea gente profesional, que sea gente que sepa lo que está haciendo, o sea, por ejemplo, un DIT, hombre, un DIT es súper importante. Por ejemplo, yo una vez incluso tuve un problema, vos hablaste la vez pasada, una vez que yo me puse a hacer DIT. De ser DIT sin ser DIT, claro. Pero, o sea, porque es que hay profesiones, y sí, yo por ejemplo conozco mucho del tema y lo he trabajado y todo. Y por ejemplo, esa vez me pasó que habían unos clips, cuando yo fui a revisar la memoria, yo vi los clips de la memoria anterior y no veía los clips nuevos. Y fue porque el segundo de ese momento o lo que haya sido, no se formateó la memoria, ¿ya? Entonces cuando yo miré los clips, yo vi los clips de la memoria anterior y yo lo primero que pensé fue ir rápido a decir que había un problema, pero realmente me faltó mirar más y afortunadamente cuando miré bien, ahí estaban, o sea, era que no habían formateado, entonces estaban los otros clips nuevos y además los viejos. Exacto. Y yo llegué a pensar que era que que había una confusión de una tarjeta y que se habían borrado unos clips o algo. Y esa pequeña confusión puede generar muchos problemas, porque si es un largometraje, si es un proyecto con y ha sucedido, yo conocí el caso de un largo donde un mal DIT borró toda la escena final y era una escena con helicópteros alquilados, una cosa enorme, y eso se perdió todo. Entonces, si bien es muy importante esos dos que te digo, porque son como tu mano derecha y tal, y el DIT hoy en día también es como otra de esas manos, como que hay rodajes donde el DIT, o sea, el DIT no es un rol secundario, el DIT es un rol supremamente primario, porque y entre más digital es la cosa, más, y dependiendo de las condiciones de trabajo más aún. Por ejemplo, ahí estoy viendo una cosa que es bajo el agua, eso ahí el DIT era súper teso, a veces hay cosas que son, por ejemplo, con VFX y necesitas tener un asistente de VFX en set. Entonces,
pero digamos que es muy, muy importante esas cosas, esas personas que son tus primeras manos. Ahí está saludando Tao. Tao es de las Taos, personas que sí. yo más le he aprendido. Es el Es que una yo me persona acuerdo muy de que yo lo noble, conocí, creo que en es un Vortex. gaffer, sí, es un gaffer, mejor dicho, Saludos, más allá de Tao. ser de los mejores gaffer que tenemos en el país, es un ser humano espectacular. Gustavo Londoño, Ahí hay cariño, parte de tu parcero, crew siempre, también gracias. conectado, hay personas que han trabajado contigo y hay personas que también, digamos, como que han Bueno, tenido la experiencia de estar en proyectos contigo. Pero entonces esa pregunta la que nos pregunta dice Jorge, era, la pregunta era hasta qué punto se permite que digamos, los asistentes o digamos el crew que está ahí tome ajá, decisión. A ver, hay ciertas decisiones, por ejemplo, eso es lo mismo que vos preguntárselo de alguna manera a un director. Como que un exacto, director yo también siento eso. puede permitir que un asunto determinado que alguien sugiere adaptarlo o puede determinar no adaptarlo. Pero Ujú, lo primero es tener claro cuáles son los asuntos técnicos y cuáles son los asuntos estéticos. Hay asuntos técnicos que no tienen margen de decisión. Por ejemplo, vos no puedes decidir si descargar la memoria o no, eso hay ujú. que hacerlo. Sí, Vos no total. puedes decidir, sí, o sea, vos no puedes decidir si cargas la cámara o no. Cuando no lo haces es un problema. Entonces, pero sí puede pasar, por ejemplo, con Tavo. Tavo a veces me sugiere cosas como, hey, ahora ve, mira, yo estoy viendo esto, ¿será que esto nos puede quedar bacano? Y yo, si yo veo que puede ser, de una. Y en ese sentido, con mi equipo siempre hay esa apertura. Eso sí, lo que no debe suceder es que vayan y le hablen a otros departamentos o al director, ¿cierto? De hecho, Que eso dentro de un crew profesional no va a suceder. Si alguien de tu ajá, crew ve un problema, se lo va a decir a vos, te lo va a decir a claro. vos. Te va a decir, ve, mira, yo estoy notando esto, ¿será que...? Porque es que muchas veces hay cosas dentro de los departamentos que otros departamentos pueden pensar que es un problema y resulta que no, que vos estás Exactamente. equivocado, que resulta De que hecho, fue planeado así. una de las preguntas era cómo es la comunicación con tu departamento y con los demás departamentos digamos, en una producción audiovisual, cualquier campo. Ahí se conectó también Lieberman, que es un gran fotógrafo también de la ciudad, una persona como con una sensibilidad muy bonita desde el documental, una cercanía como también es muy buen fotógrafo de fotos documentales fijas. Saludos a Lieberman, un abrazo. Eh, entonces, eso, por ejemplo, lo del color que también Ujú. estábamos hablando ahí en la Sí, pregunta que acabaron de que hacer. Jorge lo hizo. Hay dos momentos del color. Hay un momento del color que es en el rodaje, entonces desde ese punto de vista como decidir el vas a decir a menos que ese color, por ejemplo, que sea un evento en vivo y vos estés mandando esa señal en vivo, ahí el color lo decidirías en vivo. Pero generalmente en un rodaje, por ejemplo, de ficción, hay dos escenarios. O decides los LUTs de los monitores o decides, por ejemplo, los LUTs de los proxies. Mm. Y en ese sentido, hay un proceso de creación con ese colorista o hay unos LUTs que se escogen y se le basean a los equipos antes de rodar. Y también hay un trabajo después. Entonces, ese es el primer momento. En ese primer momento, yo creo que cuando uno va a rodar, uno ya sabe con qué LUTs va a trabajar. O sea, Ajá, sea porque el colorista o el DIT que en ese momento puede estar haciendo unos proxies también, participó con vos en esa creación de esos LUTs o en esa selección de con cuáles LUTs vas a trabajar, o sea porque ya tú conoces ciertos LUTs y sabes con cuál vas a ir a trabajar. Pero ahí hay que saber muy bien distinguir con los técnicos cuáles son las decisiones que se toman en un rodaje y cuáles son las decisiones que se toman antes y cuáles son las decisiones que se toman después, porque también hay a totalmente de veces acuerdo. técnicos que todavía no tienen la experticia, entonces llegan a un rodaje y creen que es que hay muchas cosas que apenas las estamos decidiendo. Ujú. Y resulta que no, resulta que hay muchas cosas que están decididas 2 meses antes, Y ¿sí? que ya O que, tienen por una ejemplo, justificación, tienen todo. que, que hicimos una prueba de cámara con un director o con una, pues, y que él escogió ya cómo quiere que se vean los monitores. Claro. Entonces, pero
cuando viene la post, por ejemplo, ahora estamos colorizando 1999, que es el corto que está ahí de las dos montañas, que la propuesta estética de ese corto es que los dos primos son los dos primos son dos montañas. Eso es como visualmente las tostadeces que a veces uno se mete pues haciendo... que son importantes igual. Haciendo cosas. Entonces, por ejemplo, en ese corto ahora estamos haciendo la colorización y el colorista es un colorista bueno y es muy bueno. Entonces ellos, por ejemplo, hacen unas propuestas. A mí me gusta mucho que los coloristas hagan propuestas. ¿Por qué? Porque muchas veces vos como fotógrafo incluso puede pasar que vos no veas algo y salga una propuesta muy bonita o de algo muy pertinente. O distinto. Pero eso no quiere decir que desde antes de rodar, vos ya sabes cómo querés el look de tu película. Claro. Vos sabes cómo querés el look y el director también tiene una sensación de hacia dónde quiere ir. Eso no quiere decir que esa propuesta estética esté cerrada y que, por ejemplo, un colorista no pueda salirnos con ideas muy buenas. Además de que hay muchas cosas que uno no conoce, a nivel, por ejemplo, de plugins, de cosas técnicas que mira este ruido, lo que le puedo hacer o esto otro. O sea, hay muchas cosas que vos no vas a saberlas todas. Eso justifica un poco. La semana pasada nosotros estuvimos hablando con María Angélica Osa, una gran productora y también digamos como que se enfoca en el trabajo de producción audiovisual en la parte de postproducción, porque también es muy importante y ella una de las cosas que decía es que la postproducción empiece a, digamos, como a participar desde la preproducción, generando, por ejemplo, ese tipo de cosas, como hablar de los loops, hablar de qué formato, hablar de qué cámara, o sea, desde que se escoge una cámara, decía María Angélica, es el momento ideal para invitar a las personas de postproducción y saber exactamente cómo va a ser esa comunicación entre el departamento de dirección de foto con el departamento de postproducción. Y entonces ahí, uniendo como toda esta intervención, es, por ejemplo, qué hace un director de foto en la parte de postproducción de un proyecto. Bueno, ahí hay diferentes escenarios. Ajá. Por ejemplo, hay proyectos y hablando por ejemplo, desde lo comercial, muchas veces en lo comercial, es más, en la mayoría de las veces, vos no vas a tener la oportunidad de influir en ese proceso. Otras veces te mandan stills, te empiezan a mandar stills de cómo se está viendo, qué están haciendo, vos tenés que tener, por ejemplo, para un fotógrafo, nadie se pregunta eso, pero por ejemplo un fotógrafo yo considero que debe tener ciertos equipos. Que hay ciertos equipos que uno debe tener, por ejemplo, para mí es la vital, parte de cámara, lentes y tal. No, por ejemplo, para mí es muy importante, y eso puede sonar muy feo, digamos, para la gente que no le gusta Apple, pero por ejemplo, para mí es muy importante tener un iPad o tener un iPhone. ¿Por qué? Porque si a mí me mandan en un momento determinado un colorista, un estilo de algo, confías yo en lo el puedo monitor, ver. en la pantalla. Yo al menos, o sea, si él sabe que yo tengo X iPhone, él me puede mandar algo que más o menos va a coincidir con lo que me está mandando. Entonces, por ejemplo, eso a mí me gusta de los dispositivos de Apple, que yo puedo saber que porque es que un monitor que te muestre otra cosa distinta te va a cambiar la película. Entonces, un fotógrafo, en ese caso, por ejemplo, vos ves stills, te mandan planos, a veces si tenés la oportunidad vas a la casa a donde estén pues al lugar donde estén colorizando, me refiero a la casa productora donde estén colorizando y opinás. Pero en ficción sí es totalmente vital. O sea, como tal, el montaje como tal, no. Es más en la parte de colorización del proyecto, ¿no? Incluso en montaje, yo usualmente por la luz o con algo, los directores en ver los cortes, porque a veces vos como cámara podés, como que vos estás grabando y te das, pues nosotros estamos muy pendientes de la luz y del foco y de esas cosas y a veces hay vainas de actuación que incluso no las alcanzamos a ver porque estamos muy pendientes de este otro asunto para que la imagen quede bien. Y creo que por eso esta división por decir de algo, los desvans, claro. Eso está muy bien, eso está muy bien. Entonces, por ejemplo, puede haber un instante en donde uno hizo un foquito de algo y vos sabes que ahí quedó algo valioso y de pronto vos no lo ves en el montaje, entonces vos le pegás una llamadita al director y le decís, hey, parce, ve,
acordate que hay un planito tal, que lo hicimos como tal, y puede pasar, o el montajista, y puede pasar que vayan y lo vean y te digan, uy, sí, nosotros no habíamos caído en cuenta de eso. O puede pasar que te digan como, no, parce, ya lo miramos y ese plano quedó súper feo, eso no sirve ya es una para nada. decisión ya de postproducción. Sí, pero yo creo que sí, que hay mucho, que de alguna manera, como uno era el que estaba en la cámara y el que está muy consciente, o sea, uno ya vio todo el rodaje, desde antes de que lo pieten, desde antes de que uno está muy consciente, como uno está tan pendiente, por ejemplo, del foco, de esas cosas, uno está muy consciente como de los frames, de cada frame que quedó grabado, ni siquiera de cada plano. Uno sabe cuándo se fue el foco, cuándo no se fue, es como cada frame. Entonces, uno sabe que cuando el actor hizo el gesto estaba en foco o no, entonces uno se queda acordando de ciertos aspectos o de ciertas cosas y uno dice, ve, pero no había una toma que tenía bien era esta primera parte o había otra toma que tenía bien era la segunda. Entonces, en un momento dado, es interesante la participación de uno en el montaje, no en ir a montar, pero sí en ver, sí en que te participen, ve, mira, este es el corte de guión como quedó, claro. Y luego que te muestren un tercer corte, y, o sea, como para uno ir participando ahí, color? Es interesante. Pero en el color es vital. Y entre más buena la cámara, más importante estar. ¿Por qué? Porque como son cámaras tan buenas, ellas capturan en RAW y vos puedes hacer un contraluz y resulta que al colorista le dio por borrarle la contraluz, por ejemplo. Total. ¿Sí? Y eso cambia toda la sensación de la película. O por ejemplo, si vos estás pensando en imitar film stocks, ¿cuáles son los film stocks que estás queriendo trabajar? Y eso, lo que pasa es que hay ciertos asuntos de sensibilidad con la imagen que aunque el director es el creador de la película, hay ciertos asuntos, por ejemplo, técnicos. Digamos, cuando uno está con un colorista y empiezas a pulir un movimiento de cámara, por ejemplo, vos rodaste con una cámara 8K, entonces vos tenés o 4K o tan, y vos tenés resolución para empezar a corregir. Entonces vos te sentás con el colorista con la paciencia suficiente para decir, durante este plano que sucedieron todos estos movimientos y estas cosas, entonces al principio vamos a empezar a cerrar más, luego en el segundo 3 o 4 vamos a abrir para que se alcance a notar esto y empezar a pulir, por ejemplo, los movimientos de cámara desde la parte de post. Esos son procesos que a veces el director dice, listo, bacano que lo hagas, chévere, yo lo quiero ver, pero que no se va a ir a estar allá un día entero o medio día trabajándole a un plano para que un plano quede con X cosa, ¿sí? Entonces, lo otro es que también depende, o sea, si no está el fotógrafo, que esté el director, pero es muy importante que esté el fotógrafo, porque el fotógrafo está consciente de qué era lo que querían de la imagen al final. En cambio, es que uno, y lo sabe vincular técnicamente. Pero claro, este último corto, el del juicio, que estaba ahorita ahí, fue un corto donde pudimos estar Lucas y yo, director y fotógrafo, en Bogotá haciendo la colorización en 2.35. El colorista se llama Leo, y fue una experiencia, Leo, pues claro. Fue muy, muy hermoso, porque Leo tiene unas super ideas desde la colorización y nosotros teníamos unos experimentos que habíamos hecho, unas preparaciones, pero otra cosa es empezarlo a ver juntos allá en una pantalla grande donde vos estás viendo a full resolución las cosas, de qué es lo que está quedando, qué es lo que no está quedando. Mira, alcanzó a entrar en esta esquinita del cuadro, alcanzó a entrar el cable de sonido. ¡Ay! Quitémoslo. En esta otra, mira la sensación de las altas luces ahí, no, eso se estalló mucho, o déjalo estallar. O sea, ese tipo de cosas es vital estar ahí. ¿Qué nota? Sí, porque en parte el colorista, digamos, puede incluso cambiar toda la atmósfera de una situación o de un plano, ya y si la cámara es mucho mejor, incluso hasta poner luces, quitar luces, y puede cambiar, digamos, como toda la sensación que se pretendía desde antes y desde la preproducción y desde el proyecto como tal, ¿no? Digamos que las luces no las puedes cambiar. No las puedes sí cambiar, pero sí puedes poner luces, por ejemplo. O oscurecer, sí puedes aclarar o oscurecer zonas. Y eso es mucho. O por ejemplo, la sincronización del color. Que digamos, vos ves una cosa en el monitor de la colorización y si vos fuiste al monitor de la colorización, sabes cómo quedó. Y luego vas a un festival, pues o vas y lo ves en tu casa, o vas y lo ves en alguna parte y decís, pues puta, esto no está quedando no fue como debe. Ajá.
Y eso solo lo sabes vos, porque, Claro, porque el total. colorista nunca lo va a ver por fuera de la sala de color y uno está muy programado a ver la imagen, que muchas veces incluso, o sea, uno sabe cómo quedó el colorcito, cómo quedó la bobadita, y que esa bobadita es muy importante, por ejemplo, para un corto, o queda mal comprimido un clip. Por ejemplo, a Ajá. veces sucede que ciertos clips los comprimen mal y luego uno va y mira el MP4 y esa vaina se ve súper mal y Como, es porque, por ejemplo, hubo una mala compresión. Entonces, es estar pendiente de la imagen hasta el final. La imagen es nuestra responsabilidad, uno tiene que estar pendiente hasta el final. total. Ponerla de Eh, ficción un momentico. No, pues mandarle saludos a todas las personas que están conectadas. Muchas gracias por estar acá compartiendo este espacio con nosotros. Nosotros ya tuvimos como una charla al principio, ahora está la segunda, digamos, como tanda, digámoslo así, la segunda versión. Saludos a Monkey Talks Yo quiero saludar a Homeschool. Omar, Omar, que es una de las personas también, o sea, si he aprendido mucho de Tao en la parte de luz, pues de Omar he aprendido mucho en la parte de asistencia de cámara y de Mm, protocolos y de seriedad. Omar me enseñó mucho a mí, incluso en un momento dado hasta fue muy duro para mí, porque Omar fue de los primeros técnicos que yo conocí, técnicos profesionales que hacen su ajá. trabajo súper bien, y en ese momento Omar estaba de segundo. Bueno, Omar también hace foco y también hace foto en ocasiones, pero también aprendí mucho, mucho de él. Súper. Entonces, Entonces, saludito a los saludos parceros. a Omar. Estamos acá hablando de dirección de fotografía. Los invitamos también como para que vayan dejando sus preguntas, anotaciones o lo que quieran ahí abajo. Por ahí te dice Omar qué experimento haces. Haces como el haces de sin H. Bueno, no sé, I don't know. Dice, dice que no. Ah, el parcero de Lady. Omar es de Lady, ¿no? Claro, Yo, yo, Omar. Omar estuvo en Lady, yo me acuerdo de Omar, que un Y saludito Omar a, es mano derecha en Congo. Omar sabe de todas las cámaras que tú te imagines, todos los lentes que te esto puedas es clave imaginar. también el Omar. Es la persona más seria en los protocolos de cumplimiento en un rodaje. Pues, excelente. Una Súper. persona excelente. Un saludito para todos. Y Tavo, el viejo Tabito, un abrazo para Tavo. Pregunta, óptica favorita. ¿Y por qué? A ver, bueno, eso se vincula como con el tema estético. Ujú. Y entonces el tema estético pasa por favor, Cami, un momentico y miremos las diferencias tan marcadas que hay, por ejemplo, Por entre ejemplo, esto que es entre comercial, esto esto que es y videoclip, esto, ¿no? ¿sí? Es Entre súper distinto. esto y esto. Uh-huh. Ahí ya hay una Son, respuesta bastante fuerte. son, Y es que son no cosas hay una, completamente diferentes. exacto, no hay una En- óptica, sino que la óptica depende del proyecto también, ¿no? En los y, equipos, y eso, y sí, totalmente, esa óptica también te condiciona una cantidad de cosas. uh-huh. Si vos, por ejemplo, tenés un proyecto que te lo imaginas con zoom, pues va a ser una cosa. Si vos tenés un proyecto que te lo imaginas a lente fijo, es otra. Si vos tenés un proyecto donde todo va a ser montado en bicicleta, a punta de puras GoPros, no le vas a montar a eso un montón de cooks, porque no puedes. Probablemente no van a arriesgar, o bueno, tendría que ser una producción pues muy Ajá. supremamente high, pues como para decir que, entonces, pero no obstante, yo sí prefiero más cook y ya puede ser como ópticas anamórficas, pues los Hawk, estas cosas, pero no siempre uno tiene pues como la oportunidad de trabajar con ellos. Pero no obstante, hay ópticas viejas que son Claro, de supremamente análogas buenas y ajá. bonitas y que yo, por ejemplo, tuve hay unos lentes que los adaptamos de fotografía, lentes, por ejemplo, Soligor, que son lentes que no son ni siquiera como usados en cine, que te pueden dar una Uh-huh. imagen súper bonita. Entonces, como que depende mucho. Por ejemplo, ese fotograma que está ahí, que es de Sinclair, ese fotograma, por ejemplo, es con ¿Cuál? los Canon CNE, El de allá, el del señor de el allá, nocturno, el videoclip. ¿sí? Por ejemplo, eso Ajá. es con los Canon CNE y son Uh-huh. súper bonitos, por ejemplo, para las Increíble se noches, ve. dependiendo lo que...
Entonces, claro, un lente tiene distintas características. Hay lentes que tienen más contraste, más nitidez, otros lentes tienen menos contraste, menos nitidez. Unos tienen los flare azules, otros los tienen verdes, unos te van a dar los desenfoques en bola, otros en círculo, otros te van a hacer una raya. Entonces, o sea, en conclusión, sí, a la larga depende el proyecto. es el sentimiento. Ajá. Es el sentimiento que vos le querás impartir al proyecto. Si es un proyecto, por ejemplo, de cine, de un cine independiente o de un cine naturalista, donde vos trabajás la luz, por ejemplo, la luz natural o la luz difusa, y es una cosa contemplativa, vos de pronto no le querés poner un lente, el lente más ultra nítido del videoclip, Claro, por total. ejemplo, porque es una estética artística. En cambio, en un comercial o en un videoclip para un artista de alto nivel, vos, pues, por ejemplo, para un artista, pues, como lo que llamamos aquí alto nivel, porque aquí, por ejemplo, Como la tipo, industria del este videoclip, tipo de cosas muchas o este veces, tipo de beauty, por, así. por ejemplo, aquí muchas veces el videoclip está muy limitado pues bueno, no hay mucha experimentación en el lenguaje del videoclip, como sucede muchas veces en otros países. Y ese tipo de videoclip, pues generalmente te va a pedir una óptica súper Más, sí, nítida, más de nítida de tipo visualizar un los Master Prime, rostros. Ujú. ¿sí? Aquí, Entonces, eso, sí, eso va influyendo también dependiendo el proyecto y tan, y hay unos lentes que uno como que se enamora, viste, el como que uno proyecto, ve la la cámara que imagen. elijas, Exactamente. porque Acá tampoco hay le una puedes pregunta poner que me todos los parece lentes a todas las chévere. cámaras. Hay una pregunta que me parece chévere que voy a unir entre el que hace rueda cámara y el que hace Brigitte, que es, ¿por qué trabajar o por qué no trabajar con la Sony A7 y me imagino que toda esa gama de Sony Alpha Bueno, y demás? Y Brigitte también pregunta, ¿cómo abordas un nuevo equipo, sea óptica o sea una cámara que no conoces, no has trabajado con él? Y me imagino es cómo afrontas esos equipos que no tienes la experiencia, digamos, de bueno, tenerlos en un set de rodaje antes. hay una cosa importante. Uy, perdón, Hola, 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 hola. perdón, me tocó, No, me fue un tocó. rayo. No, Cayó un rayo aquí. oiga, Cayó un rayo hermoso, cruzó todos, yo aquí tengo unos árboles y cruzó, fue divino y cortó como el módem, no sé, algo, y se fue ok, la ok, señal. yo Listo. también, a mí también se me fue, Entonces, yo era como, what the fuck, ¿qué pasó? Sorry por las hay una groserías. cosa importante Ujú. con esto de las cámaras, con esto de los lentes, con esto de las luces, de la técnica, y esto es lo más importante, que es, eso no es la historia. O sea, Totalmente de acuerdo, la fina, cámara no hace la a historia. la larga, a la larga no lo es. A la larga vos, hombre, claro, vos querés escoger los mejores equipos, querés escoger en donde vos puedas poner a explorar más tu pasión artística, tu forma de ver, bueno, una cantidad de cosas. Pero digamos que sí es más importante estar conscientes de qué limitaciones y qué no limitaciones te da determinado equipo a estar enceguecido y enraizado a que solo puedes usar determinado tipo de equipo. Ujú. Eso no es verdad. Por ejemplo, hay ciertas escenas y ciertas cosas y lo que uno tiene que aprender a distinguir es para qué cada cosa. Por ejemplo, Claro. las alfa tienen una fortaleza brutal, las alfa tienen una fortaleza brutal y es que yo creo que es las cámaras que dan la mejor calidad teniendo un estabilizador de imagen de 5 ejes en el sensor. Esta fue hecha con Alfa, por ejemplo, ahora que me acuerdo. La hicimos acá en Sí, eso Bogotá, en Cinemarket. por ejemplo, por ejemplo, esa fortaleza que te estoy diciendo, ¿sí? Esa fortaleza, por ejemplo, el tamaño. Entonces vos tenés que empezar a mirar, ¿cómo es mi proyecto? Ajá. Por ejemplo, vos con una Sony Alpha, vos le puedes poner un lente autofoco. Ojo, siempre necesitas tener foquista, pero van a haber situaciones, porque es que no siempre vos estás haciendo ficción, vos puedes llega y resulta que hasta en ficción necesitan, o en documental, necesitan robarse un plano de un desfile que está sucediendo en la vida real.
y vos no tenés tiempo de marcar el foco. Vos, esas cámaras, vos puedes anclar el foco, por ejemplo, a un color, a un rostro, y tirás una cámara de esas, la tirás con un 50 Sony también, a una cosa, a un Ronin, a un chillón, a un Mosair, a todos estos aparatos que hay para estabilizar, y vos podés hacer, por ejemplo, un dolín, un pequeño dolín durante el desfile sin pararlo y sin poner a la producción, por ejemplo, a hacer un desfile solo para la cámara. Entonces, como que depende, no es que no sirvan, las Sony son buenas cámaras. Por ejemplo, desventajas, evidentemente el formato no es el mejor, evidentemente pues un formato que sea en RAW o un buen ProRes va a ser mejor, evidentemente el sensor sufre de rolling shooter también. Por ejemplo, la Sony Alpha es horrible monitorear. Uy, sí, porque vos solo puedes monitorear por un cable HDMI y el cable y cuando vos se lo pones al director y le das grabar, se va a la pantalla de la cámara y se queda solo la imagen en el monitor del director. Entonces vos terminás poniéndole otro monitor encima a la cámara y entonces ya perdiste lo pequeña que era la cámara, que era la ventaja que tenía la cámara. En ese tipo de digamos, como de proyectos y demás, es como que esa cámara, por ejemplo, es muy versátil y puede ser muy rápida en ciertas cosas, pero a la hora de pero también es muy encartadora en muchas cosas. Como intentar hacer como una especie de no sé, pasta de boloñesa con pollo, porque le empezás como a engallar, ¿no? Como a poner el bracito de esta para ponerle la batería externa de no sé qué, o sea... Y terminas gastándote hasta más plata y terminas hasta teniendo más problemas. Por ejemplo, eso del monitoreo del HDMI, eso es una cosa terrible. Eso, yo he tenido rodajes, una vez hicimos un comercial que era era un casco y le pusimos como una zapata de cámara para poder rodar los platos. Yo vi una foto, de eso. Eran como unas subjetivas de unos platos. 3 cables HDMI en un día. Eso no, porque no está, y el asistente de cámara le ponía de todo y tal, pero el mismo cable, eso no está hecho para estarse moviendo. No, entonces, porque el cable HDMI y es un micro HDMI y eso está hecho, el HDMI está hecho para vos conectar tu cámara a tu televisor y ver los planos que grabaste. Para eso está hecho, literalmente. No está hecho para pasar una señal 20, 30 metros o por un montón de monitores. No está hecho para eso, porque el HDMI trae unos protocolos de seguridad, Claro. Protocolos de seguridad, de antirrobo, una cantidad de cosas que no tienen nada, pues que no son para la creación audiovisual, sino que son para la visualización. Entonces, es muy diferente la forma en la que está construida. Por ejemplo, otra cosa que evidentemente no gusta, hay cámaras de estas que si ven su fortaleza muy alta, por ejemplo, es el ISO, tienen un ISO bueno, estas cámaras pequeñas, tienen un problema. Por ejemplo, la 2 tiene un problema muy teso y es que te castiga el ISO en unos ISOs demasiado altos. Entonces tú tienes que empezar a trabajar a toda hora con NDs variables para poder trabajar con ella. Entonces terminas más, a veces terminas más enredado, e incluso algunos de los log que son para las cámaras DSLRs producen más ruido aún. Queda la cámara en ISO 3200 y hasta en la luz tiene ruido, ni siquiera en la sombra, sino todo. Entonces también... Por acá otra preguntita que nos hace J. Satizábal, y es experiencia y consejos a la hora de rodar en la calle en la noche, que ya vos has hecho varios proyectos, digamos, por ejemplo, este de Sinclair que está acá, o el proyecto de la calle Estéreo que también tenés, que fue rodado con una... Bueno, en fin, ahorita nos contás. Y estos proyectos de la noche, en especial que hay movimientos, me imagino. Dice seguimientos, pero me imagino que es como de movimientos rápidos y este tipo de proyectos. ¿Qué consejos, experiencias puedes dar con ese tipo de proyectos? Ahí yo creo que hay, como siempre, primero que todo, la conciencia de vos estás en la mitad entre producción y dirección. O sea, si bien el asistente de dirección es esa persona que está ahí, por ejemplo, protegiendo los problemas que le lleguen al director para hacer que la producción fluya,
Vos como foto tenés que establecer un puente entre lo conceptual y lo que se va y una buena parte del presupuesto, porque la foto casi siempre va a influir, digamos, a menos que sea una película con mucho arte o con muchos extras o con cosas así, pues la foto, poner de ficción un segundito, la foto la foto va a entrar en un asunto de negociación, de balance, entre lo presupuestal y lo estético. Entonces vos no puedes en todas las películas pensar que es que vos vas a reiluminar toda la ciudad y que entonces vos le vas a pedir 7 camiones de luces al productor pues, para volver a iluminar toda la ciudad, le vas a cambiar los bombillos a los postes, vas a traer un montón de mulas, así como Rueda Lubeski en el Polo Norte, que utiliza mulas, camiones tipo pues de los grandes para reflejar el sol. Pues, no puedes estar todo el tiempo pidiendo este tipo de cosas. Entonces, es la sensatez. Es la sensatez. Por ejemplo, en estos proyectos que hemos estado viendo, como Sinclair, que estaba ahí, o la Calle Estéreo, son proyectos donde mucha parte del trabajo se basa mucha parte es también seleccionar bien las calles. Hacer un scouting bueno. Sí. Seleccionar, pero son meses a veces de vos estar mirando cuáles calles, por ejemplo, tienen mayor iluminación, en qué punto podría servir la acción que se está pensando hacer, ¿sí? Y luego, ¿cómo vas a armonizar esa iluminación, por ejemplo, que tiene la ciudad con la iluminación que vos vas a terminar de hacer? ¿Hasta qué punto? Por ejemplo, puede que alguno de esos desenfoques que están ahí, vos los hagas con una luz pequeña y pones una luz pequeña a cierta distancia y queda ese desenfoque, por ejemplo, que tiene ese plano ahí. E iluminas, por ejemplo, mira que el personaje en este caso tiene una luz que le da como por debajo de la orejita, que es como de una temperatura más blanquita. Por el otro lado tiene otra de 3200, ¿sí? Entonces, el esquema de luz, por ejemplo, del personaje está totalmente controlado, pero no los controlas de la misma manera cuando son planos generales. Entonces, tenés que saber dónde vas a hacer generales, dónde vas a hacer primeros planos, de dónde te vas a conectar y qué tipo de propuesta vas a hacer en cada parte. Qué tipo de óptica vas a tener. Por ejemplo, yo en ese videoclip me gasté más plata teniendo una óptica muy luminosa que, por ejemplo, llevando demasiadas luces. Entonces, sí tenía luces, hice el trabajo de mirar bien dónde se iba a grabar, fueron muchas noches las que nos fuimos con Simón, con Nadine, con Santiago, a veces solo en la moto, a mirar los lugares, a sugerir calles, de cuáles calles, por ejemplo, de la ciudad podíamos coger en conjunto y que todas unidas generaran una sensación. Que, por ejemplo, Sinclair tiene una sensación de cierto tipo de calles, con cierto tipo de temperatura, que cumplían unas condiciones que también quería Simón, por ejemplo, eran calles anchas, donde tenías amplitud, construcciones al lado y lado que fueran interesantes. Entonces, por ejemplo, que la de la cabra, lograr que tuviera la iglesia detrás, porque entonces queda al mismo tiempo la cabra como maldita con la iglesia, como que tenía una iglesia por allá atrás. Entonces, como que empezar a mirar, porque en ese caso, por ejemplo, si tú te pones a pelear con la luz de la ciudad, lo que te empiezan a quedar es un montón de manchazos de luz. O sea, si te llevas unas HDMIs para allá y no tienes, o sea, si te llevas una la vas a cagar, porque lo que vas a hacer es estallar un chorro de luz en alguna parte y todo lo otro se va a ver negro porque no le vas a llegar al balance que se necesita, ¿sí? Tendrías que tener suficiente para iluminarlo todo con ese tipo de iluminación. Entonces lo que tienes que hacer es aprovechar la luz natural, digamos, y plantear una estética del aprovechamiento. Entonces eso... Sí, es la luz, digamos, esa luz artificial que se arma. Pero desde el momento en el que vos estás... pero desde el momento en que vos seleccionaste la calle ya estás iluminando. Y eso es lo que muchas veces la gente no ve cuando habla de luz natural en la fotografía, o cuando llegan y dicen, ay, es que ¿cómo así? Es que ahí no iluminó. No, sí se iluminó. Desde muchos puntos de vista, de muchas maneras, se genera una atmósfera. Por ejemplo, mira el fotograma que tú tienes ahí de toda esta gente cruzando la cebra, que genera una sombra muy, pues que a mí me parece bonita. Sí,
que genera una sombra en esa cebra y en esa flor, que eso fue en un videoarte que hicimos con Nadine Holguín. Ese, eh, por ejemplo, eso es una planeación muy concreta de a qué hora hacer el ¿Dónde plano, está el ¿sí? sol? Todo. Así vos no, y Nadine, por ejemplo, había planeado perfectamente el lugar que más le gustaba. A ella le encantaba ese lugar para rodar y cuando me lo mostró yo dije, wow, qué lugar tan bonito, porque es una mujer con una sensibilidad estética y del cuerpo bellísima. Y entonces para ella aquí había esa flor que renace de la ciudad, bueno, es una cosa como de la proxemia de los seres que están ahí. Entonces, eh, cuando estuvimos en esta preproducción, pues habían muchos planos y muchas cosas que iban ahí, pero finalmente logramos establecer en el plan una hora exacta para ese plano. Y si era a la hora contraria, por ejemplo, digamos, no sé, eran 4 de la tarde, no se podía hacer a las 9 de la mañana porque al otro lado había un edificio que no permitía que el sol, Entrar. por ejemplo, estuviese en ese lugar a esa hora. Entonces ahí es donde vos también tenés que saber cómo, que si utilizas una aplicación o si sabéis calcular el azimut y todas estas cosas del sol para saber por dónde va a pasar el día del rodaje, porque él va volteando. Por ejemplo, yo sé que mañana es el equinoccio, porque yo me relaciono con el sol. Entonces, yo mañana, aquí donde estábamos, que ahorita el sol me estaba dando acá, yo sé que el sol va a llegar hasta allí, un poco más allá de la Araucaria que está allá, y luego se va a empezar a devolver o va a cambiar su trayectoria porque es el equinoccio. Entonces, es estar Pensando, consciente, por claro, ejemplo, de ese pensando tipo de cosas. la luz artificial o la luz natural en función de cómo conseguir que ayude a tu proyecto digamos, a buscar esa estética o esas atmósferas que necesitas, ¿no? Parce, una chimba, huevón. Me parece muchas gracias, huevón, por estar acá compartiendo, digamos, como este espacio con nosotros. Ya estamos a punto de terminar. Muchas gracias a los parceros que se conectaron. David, un abrazo gigante. Sigue disfrutando la naturaleza allá donde estás. Saluda a tu Igual, Cami. people que está por acá conectada, que te están mandando saluditos. Aprovechen ahí en ese momentico como para... No, muchas gracias por sacar el No, a tiempo vos. por sacar el tiempo para estar. Muy bueno tener la oportunidad de conversar porque, pues con todos, porque muchas veces uno no conversa o yo no sé, o no nos hemos hablado en un tiempo, entonces, pero siempre estamos ahí, o sea, siempre que alguno quiera, pues qué bueno conversar, qué bueno crear, hacer cosas y bueno, ahí seguiremos. Y muchas gracias a todos los que me han ayudado también a rodar cosas. La próxima semana voy a estrenar el reel de ficción. Los invito a que por favor lo vean y a que me opinen en las vainas también, a que vean, no sé, interesante saber las opiniones pues como de las cosas. Entonces por ahí seguro por el Facebook o el Instagram mandaré el Súper. link para que lo vean David, te y mando un rajen. abrazo gigante. Muchas gracias por sacar este tiempito con Listo nosotros y pues. compartir tus experiencias, como tus conocimientos y demás. Invitamos a todas las personas que entre 8 días vamos a tener en este mismo lugar, en este mismo canal, a una persona que nos va a hablar más enfocado en dirección para comerciales. Entonces, dirección comercial, más enfocado solamente en dirección comercial. Entonces, él nos va a estar hablando acá una horita, como lo hicimos con David, sobre ese tema. Entonces, los invitamos para entre 8 días, estén pendientes y recuerden que nosotros hicimos unas entrevistas antes y en este momento están montadas en el canal de YouTube. Pueden buscarlo así como dice acá, Videmia Colectivo en YouTube, y ahí también vamos a montar estas entrevistas que hicimos con David Horacio, que van a estar ahí pues como montadas en ese momento. David, 3 cositas rápidas. Recomiéndanos una peli, recomiéndanos un libro De y una. recomiéndanos una banda musical. lo reembalé con lo de la banda musical, porque una de las cosas Puta. curiosas que yo sé de David Una es que peli, él es ciego musical, ¿no? por ejemplo, me parece bonito Bah. Days of Heaven es una película muy linda, por ejemplo, que es toda trabajada pues con luz natural. Es que, por ejemplo, lo de las películas creo que habría que condicionarlo a una variable, a una